Y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida. Ernesto Farrell, gracias por estar aquí. Leo. Muy buenas noches, don Enrique Quintana. Buenas noches. Leo, buenas noches. La señora Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal en los Estados Unidos, hizo hoy una declaración que ha ha simbrado los mercados y dijo que aplazar el incremento en las tasas de interés podría provocar una recesión. En esencia, la señora Yellen, al comparecer ahí frente a un comité especializado en el Senado, dijo: las próximas reuniones del Comité de Política Monetaria evaluarán el mercado del empleo y la inflación para ver si están evolucionando de la forma pronosticada o de la forma que esperaban, en cuyo caso se justificaría un nuevo ajuste de tasas. Da la impresión, Ernesto Farrell, ¿tiene prisa la señora Yellen o tiene alguna angustia de que se vaya a pasar el momento? Sí, definitivamente, ¿no? Hay que recordar que en la campaña el señor Donald Trump se le fue a la yugular y dijo que la iba a correr llegando a la presidencia. Ajá. ¿Por qué? De que él acusaba de estar del lado de la candidata Hillary Clinton. Ajá. Al mantener las tasas de interés tan exageradamente bajas, lo cual pues ayuda a la economía y por lo tanto le ayudaba al Partido Demócrata. Bueno, pues ahora se invierten los papeles y entonces ahora ella es la que dice: muy probablemente vamos a tener que subir la tasa de interés si la economía sigue como está pintando últimamente, que hay una notoria recuperación, sobre todo en las expectativas y en el sector industrial, pero sigue también muy fuerte el mercado interno americano. Pues entonces vamos a tener que subir las tasas y no nos podemos retrasar, porque entonces podemos generar una burbuja inflacionaria que nos llevaría a tener que aumentar más violentamente las tasas de interés. Y que fuera más drástico el cambio, el momento. Y ese ajuste más drástico en las tasas nos podría llevar a una recesión. En realidad es esto segundo lo que generó ruido, y por un ratito, ya después los mercados se estabilizaron porque no dijo nada nuevo. Sí generó la sensación de que en la próxima reunión de marzo probablemente ya haya un incremento de 1/4 de punto en la tasa de interés. Dijo otra cosa interesante a propósito del programa fiscal del señor Trump. Exacto. Dice que las finanzas públicas de los Estados Unidos deben tener una trayectoria sostenible. ¿En qué sentido? Trump está planteando bajar impuestos sobre la renta, bajar impuesto corporativo y al mismo tiempo aumentar el gasto a través de un programa de infraestructura. Esto se realiza en México, en China o en Estados Unidos, pues genera déficit. Si gastas más y captas menos dinero, claro, tu recaudación es menor. Tiene que salir de algún lado ese dinero, tendría que salir de deuda. Es lo que teme el mercado, los analistas, y lo que teme la señora Yellen, que también puso el dedo en la llaga en este planteamiento. Y además señaló otra cosa interesante que también ya la enfrentó, por si algo le faltaba, ya la enfrentó con Trump, aunque fue muy cuidadosa, no dejó de... Se la está ganando, ¿no? Se la está ganando. No dejó de señalar que cuidado con frenar la migración, porque uno de los problemas que tiene Estados Unidos es que el ritmo de crecimiento de su fuerza laboral es muy lento, y una de las razones por las cuales la economía crece menos es por este crecimiento demasiado lento del volumen total de la fuerza laboral. Que se ve enriquecido por la migración. Por la migración. Porque a la tasa natural de crecimiento de la población que vive en Estados Unidos, que viene de otros lados. Exactamente. Claro. Y esto lleva tiempo y ha sido un gran beneficio para los Estados Unidos. Entonces, pues sin decirlo, ya chocó con los planes. Puso un contrapunto ahí, claro. Ahora, déjenme poner dos cosas sobre la mesa. ¿La puede correr? ¿Tiene la facultad para hacerlo? No, su mandato termina en el 2018, el mandato de la señora Yellen, y no tiene facultades el presidente. Es decir, y lo que pasa ahí es lo que pasó cuando se renovó al señor Bernanke y llegó la señora Yellen. Es decir,
hay una terna que se somete al Senado, todo ese proceso, ¿no es cierto? Lo más que puede pasar es que llegado, no la renueve, ¿no? Y que ponga o que someta a otros candidatos a la autorización del Senado. Ahora, sería un escenario muy poco favorable para la economía de Estados Unidos, un choque permanente entre la Reserva Federal y el gobierno del señor Trump. Tú hacías mención hace un momento, Enrique, y esto es muy importante, el plan fiscal del presidente Trump, que ya hay no hay una iniciativa formal, pero hay borradores en el Congreso donde se están analizando. Lo que él quiere es bajar el impuesto sobre la renta y el impuesto de las empresas, ¿no es cierto? Que disminuya y según leía yo ahí, que quede como en 3 niveles o en 3 categorías. El de las empresas, parejito, en 15%. Esa es la iniciativa de Trump. Y el de las personas, sí, en tres escalones. Eliezer, ¿qué impacto tendría esto en la economía? Esto a lo que te referías con producir déficit. El impacto directo es que habría más inversión y más gasto. Si a ti te bajan el impuesto, pues te están dando un incremento real. Claro, ganas más, te ingresas más. En tu salario. Pero el gobierno recauda menos. El gobierno recauda menos. En el corto plazo, probablemente sí se tendría que incurrir en más deuda. Eso es una parte inevitable en este esquema, pero se estaría incentivando a más gasto y a más inversión, porque esto implica que las empresas pueden hacer inversiones calculando un menor pago de impuestos. Imagínate un 15%, que sería el impuesto corporativo, en contraste con impuestos de más del 30% que se pagan ahora. Entonces, hoy en día, sería un estímulo. Sí, el señor Trump ha designado a un expresidente de un banco de inversión de los más importantes de Manhattan para coordinar los esfuerzos de esta reforma fiscal con los legisladores. Y lo que se ha logrado filtrar es que ya la tasa de impuestos a las empresas no se está hablando de bajarlo hasta el 15, que sería bajarlo a la mitad, sino bajarlo solo al 20. De todos modos, ese 20% pues puede ser pues muy contraproducente contra la tasa de impuestos efectiva que hay para las empresas, sobre todo empresas extranjeras, en México. Porque aquí pagamos 30% impuesto a la renta, 10% reparto de utilidades a los trabajadores, y si sacas dividendos en efectivo, te cobran otro 10%. Estás hablando por lo menos 50% de impuesto a la renta. Pero a ver, ¿qué quieres decir con esto? Que si esto se convirtiera en un hecho en Estados Unidos, es decir, si el Congreso aprobara estas reducciones fiscales, ¿México tendría que ponerse a la par, emparejarse con esto? Pues mantenemos todavía una ventaja en el costo de la mano de obra, pero tendríamos una descompetitividad fiscal muy, muy relevante. Pagaríamos más impuestos en México de los que se pagan en Estados Unidos. Así es. Hay otras cuestiones que vale la pena mencionar. Sigue hablándose del impuesto que está proponiendo el señor Paul Ryan, líder de los republicanos en el Senado. De un ajuste fronterizo, un impuesto de ajuste fronterizo. Sigue hablándose de eso. Sigue hablándose también de un impuesto a las remesas. Es correcto. Y por último, me gustaría comentar que hay una mina de oro escondida para futuros ingresos en Estados Unidos en las utilidades que las empresas americanas tienen fuera de Estados Unidos, que mientras las tienen allá afuera no hay la obligación de pagar impuestos al gobierno americano. Pero si traen esas utilidades tendrían que pagar impuestos. Se calcula, se estima que hay 2.6 billones, hablando en castellano, serían trillions en inglés, o sea, 2.6 veces la economía de México, en utilidades acumuladas de empresas americanas allá. ¿Y qué está pensando el señor Cohen? Pues plantear un esquema similar al de repatriación de capitales que planteó el señor Peña. Cobrar un 10%, tráete tu dinero para acá. Hoy el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, habló sobre el tema en una reunión que tuvo con Siemens, una empresa que hoy anunció una inversión de $200 millones. Y lo que Guajardo dijo es que ha hablado con diferentes integrantes de la administración norteamericana y que no le queda claro que el impuesto fronterizo, no la reducción de las tasas, que en esa aparentemente sí hay consenso, que el impuesto fronterizo tenga consenso entre los integrantes de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora públicamente el señor Trump? Hace varias semanas, no se ha pronunciado recientemente, le pareció muy complicado. Cuando hizo un pronunciamiento respecto a esta propuesta del señor Ryan, comentó que le parecía muy complicada la manera de aplicar el ajuste fronterizo.
y por lo mismo no está claro de que lo vaya a proponer en su iniciativa. Si está propuesto, hay que subrayarlo, en la iniciativa ya presentada del señor Ryan. Tenemos ahora dos, claro, la del speaker republicano y la que eventualmente dijo que en un par de semanas, 3 semanas, presentaría el señor Trump. O sea, y ahí lo que pasa es que irá a los comités y vendrá el gran proceso el proceso legislativo de unificar una iniciativa. Yo he leído y he seguido mucho el tema respecto a las posibilidades de este impuesto a las remesas, que para México tendría un efecto muy severo, me parece. Si no me equivoco, el año pasado estuvimos en el orden de los 25 mil millones de dólares en remesas. Sí, casi 27 mil millones. Casi 27. Récord histórico. Fíjate que sería, según el monto, se ha planteado un impuesto o una tarifa del 2%. Para las familias que reciben remesas, en realidad el impacto sería menor, porque simplemente por el efecto de la devaluación de nuestro peso frente al dólar han tenido un incremento en lo que reciben. Sí, más pesos, claro. Muy grande, o sea, tanto del volumen que reciben, bueno, pues el equivalente como al de la depreciación. De devaluación, ¿no es cierto? Que es... Entonces, aun cuando le pongas a quien envía un costo de 2%, para quien recibe, para el mexicano que recibe los dólares, en realidad no va a haber mermado su poder de compra local en relación a lo que ganaba en 2016, a principios del 2016. Ahí está el factor inflacionario también ahí, claro, pero sí, tienes razón, de cualquier forma podría tener algún impacto, porque ya hay un gravamen por los wire transfer y estos servicios, ellos cobran una comisión. Comisión, más que un gravamen. Así es. Así es. Bueno, ahora tu pregunta que decías, oye, ¿qué tendría que ser México? Pues sí creo que tendríamos que bajar aquí la tasa de impuestos sobre la renta, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de bajar el empresario, de aumentar el déficit fiscal, aumentar la deuda. Claro. Ya abusamos de eso y estamos en la raya, ¿no? Con la espada de Damocles de las calificadoras, que ya nos México no puede con bajar la colocarse en la posición de reducir su recaudación, ¿verdad? Yo creo que yo difiero Tendría que subir la tasa de impuestos sobre el consumo. De Ernesto, porque bajar el impuesto sobre la renta aquí implicaría darse un tiro en el pie. Salvo que hubiera la decisión de hacer un recorte mucho más severo en el gasto público para compensar la pérdida de ingresos en el corto plazo, por lo menos, pero por reducción del ISR. ¿Tú estás de acuerdo con esta postura? Sí, claro. No, pero yo lo que digo es que el gobierno no creo que baje el impuesto sobre la renta. A recortar más el gasto. Ni recortará el gasto. Yo creo que le vamos a apostar a las ventajas comparativas que sigue teniendo México por el costo de mano de obra, por la depreciación de la moneda, que hace más atractivo invertir en pesos a quien tiene dólares o euros. Seguiría siendo esa la apuesta. ¿Cuándo decide la Reserva si sube o no las tasas? En marzo. Todavía tenemos de marzo, todavía hay algunas semanas. Muy bien, no se vaya, vamos a mensajes rápidamente y regresamos con más temas. El supuesto encuentro del secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Tillerson, con el secretario Videgaray y las consecuencias del impacto de la renuncia o del despido, está en debate todavía, del consejero de Seguridad Nacional. Volvemos. Pronto sabrás cómo vivir la mejor experiencia VIP con tus tarjetas Santander. ¡Prepárate! Los ojos del mundo están puestos en el México Championship. Los mejores 70 golfistas del planeta se enfrentarán en el Club de Golf Chapultepec del 1 al 5 de marzo del 2017. Descubre el mejor golf del mundo.
Mire, salgo de esto muy rápido. La semana pasada que Luis Videgaray estuvo en Washington, se había acordado una visita del secretario Rex Tillerson, secretario de Estado, a México para reunirse con él. Una filtración del Washington Post decía 15 de febrero, es mañana. La Cancillería dice que esa reunión no estaba confirmada y que todavía está por precisarse la fecha. Pero lo que tiene a Washington literalmente pues de cabeza en este momento, con una enorme crisis. Fíjese, todavía no hay un mes en el gabinete del señor Trump cuando ya hay una crisis enorme. Se desató anoche con la renuncia y una carta pública de renuncia del señor Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional. Hoy la administración de Trump dice que el presidente le pidió su renuncia al señor Flynn, cuya confianza se vio comprometida. Este hombre que ve usted aquí en pantalla, le perdieron la confianza porque sostuvo encuentros con agentes rusos o con personal diplomático ruso durante la campaña y aparentemente después de la victoria del señor Trump. Es decir, cuando ya era presidente. Vea esta foto, ahí se ve al señor Michael Flynn, ni más ni menos que a la derecha del presidente Vladimir Putin. Esto se dio a conocer hoy en Washington y ha causado, Enrique, Ernesto, total revuelo. Hoy se discute en los medios, en las páginas, en los sitios, si hay un involucramiento mucho más severo entre la inteligencia y el gobierno ruso con la campaña de Donald Trump, la presidencia de Donald Trump y su equipo cercano de gobierno. Hay que recordar que durante la campaña se señaló como uno de los motivos de la derrota, al final de la campaña, de la derrota de Hillary, las filtraciones de los textos, de los mensajes desde su teléfono, presuntamente hackeados, presuntamente por la inteligencia rusa. El FBI, faltando pocas semanas para el término de la campaña, dio a conocer esto. Ya después dijo que pues no encontró ningún motivo para encausar a la señora Clinton, pero el golpe ya estaba dado y algunos señalan que fue un factor determinante en el cambio de percepciones que derrotó a la señora Clinton. Entonces no es un asunto menor ni lateral el que haya habido contactos del señor Flynn con el gobierno ruso. Las versiones oficiales dicen que no hay ninguna razón legal, nada de lo cual se le pudiera acusar al señor Flynn hasta ahora, y que su separación de este puesto tan estratégico dentro del gobierno del señor Trump deriva de lo que tú decías, de la pérdida de confianza. Pero otras versiones dicen que en realidad ya desde hace varias semanas se sabía de estas conversaciones y que la razón por la cual se le despide no es porque se hayan no es porque se haya conocido hoy, sino porque se hicieron públicas y estalló el escándalo. Exacto, porque ya se sabían, ¿no? Así es. Me parece que pues hay una circunstancia que se está evidenciando. Parece que sí hubo un espionaje y sí hubo contactos con el grupo en el poder hoy, ¿no? ¿Qué va a pasar si hubiera revelaciones de más involucrados en esos contactos con la inteligencia rusa? Pues me parece que el escándalo puede convertirse en un Russian Gate, o como le quieras llamar, ¿no? Y puede ser... Bueno, ya lo bautizaste, pero no me extrañaría que tu voz de profeta sea el encabezado de mañana en el Washington Post o en el New York Times, porque hay gente ahorita en sitios y en sitios de internet y en páginas informativas que está señalando que esto es más grande que el Watergate, que fue aquel escándalo de espionaje exacto, entre partidos que derrocó a Richard Nixon, ¿no? O sea, podría haber un impeachment. Podría haber un impeachment, habría bases, claro, hay que probar estos elementos, ¿no es cierto? Tiene que haber sustento jurídico. Lo que llama la atención es que ya había elementos durante la campaña. Hillary señaló continuamente de este involucramiento y cercanía con el gobierno ruso, este hackeo de cuentas al Comité Nacional Demócrata y a las cuentas personales de la señora Clinton, presuntamente por inteligencia rusa. El FBI dijo que había evidencias y no pasó nada, nadie dijo nada, nadie levantó la voz a decir, oigan, esto hay una luz de alerta ahí, como si hablara de espionaje, ¿no es cierto? Sí, tampoco se le hizo gran cosa
director del FBI, ¿no? No, tampoco, pero al colegio electoral alguien tendría que haber levantado la voz a decir, oigan, aquí hay como involucramiento de un gobierno extranjero en el proceso electoral. Bueno, los demócratas lo dijeron, pero nunca hubo evidencia suficiente para sustentarlo. Realmente el desafío ahora es enfrentar una crisis que puede ir en dos sentidos. Yo creo que el primero es el tema del escándalo, un escándalo mediático que a las 3 semanas de haber tomado protesta, pues no es nada agradable ni nada sencillo enfrentar esta circunstancia, pero se resolvería, es decir, implicaría desgaste, pero se resolvería. Lo segundo es el precisar si efectivamente hay algo adicional al simple escándalo mediático, a los contactos que presentó el señor Flynn, la foto que veíamos y otras cosas que se han revelado, y eventualmente hay hechos que puedan sustentarse más allá de el ruido político y que deriven en acciones legales. Esto segundo creo que todavía está por verse. Yo agregaría solamente, estoy de acuerdo contigo, falta que se construya un caso y además, porque, es decir, para que hubiera las bases jurídicas de un impeachment, de un proceso de desafuero en el Congreso en contra del presidente Trump, pues falta que exista la voluntad política de los líderes en el Congreso, que por cierto son del mismo partido que el presidente. Entonces todavía hay muchos elementos en la mesa, pero vale la pena subrayar la respuesta que a todo esto ha hecho el presidente Trump, fantástica, en su Twitter, diciendo: lo que no me explico es cómo hay tantas filtraciones en Washington cuando yo estoy lidiando con el delicado asunto del misil de Norcorea, ¿no? Es decir, lo que le preocupa al presidente es, bueno, ¿y cómo hay tantas filtraciones cuando tenemos asuntos mucho más importantes? No le preocupa si hay sustento, si las acusaciones tienen base, si lo señalan a él, porque imagínate, ¿no? Es casi un acto de traición, ¿no? Bueno, por ahí. Va a estar interesante. Mañana, de acuerdo a lo previsto, el señor Tillerson viaja a Bonn, Alemania, a la reunión del G20. Ajá. Reunión donde estará también el gobierno ruso, los gobiernos europeos y algún representante del gobierno mexicano, integrante del G20. No sabemos si acudirá Luis Videgaray a esa reunión. Tradicionalmente este tipo de reuniones del G20 eran atendidas por el secretario de Hacienda en el pasado. No ha habido un comunicado oficial del gobierno mexicano anunciando que señale quién va a acudir a este encuentro en Alemania. Bueno, rápidamente antes de irnos, porque no hay que perderse el seguimiento paso a paso de este enorme escándalo que tiene hoy a Washington en una auténtica crisis. Pemex anunció hoy la colocación de un eurobono, de un bono en mercados internacionales en euros. Fueron en total 4.250 millones de euros. 3 bonos de referencia a 4,5 años, a 7 y a 11. La demanda fue de 18,000 millones de euros y está destinado este dinero a refinanciamiento y programas de inversión. ¿Esta es una buena noticia para Pemex, Enrique? Muy buena. Fíjate las tasas a las cuales colocaron. Uno de los tramos fue a 2.51%, otro a 2.50%, otro a 4.98%, uno a plazo más corto, a plazo más largo, perdón. Son tasas muy favorables. Ya quisiera un empresario en México conseguir tasas de este tamaño, y refleja algo que a veces se nos pierde desde acá. Vemos a Pemex tan emproblemado que no nos damos cuenta que desde afuera, por lo menos ahora, hay quien sí está viendo un potencial en la reorganización, en la reingeniería de esta empresa, y prueba de ello es esta transacción, la mayor que una empresa de mercados emergentes ha hecho en el mercado de euros, la mayor de la historia. Así es. Una colocación de más de $1,000 millones ya es un benchmark en el mercado, ¿no? Ya es una operación importante. Aquí se colocaron 4.250 millones de euros. ¿No? Que vale un poco más que los dólares. Claro. Pero más sorprendente es la demanda de 18,000 millones de dólares, es más de 4-1. ¿Hay una gran sed o hambre de bonos de Pemex en el mercado? Bueno, fíjate que la tasa del bono alemán a 10 años pues anda por ahí del 0.40. Y nosotros pusimos a 2.5 y a 2.5, 4.5. El mismo plazo, 4%, ¿no? 10 veces más de tasa. Pero, como quiera que sea, hace unos cuantos meses
La viabilidad de Pemex en los mercados internacionales estaba en entredicho. El gobierno mexicano tuvo que poner recursos para poder fortalecer las finanzas de Pemex. Sí, bueno, 5,000 y pico millones de dólares, ¿no? Empieza a hacer las licitaciones de grandes proyectos con éxito y el resultado, yo te diría, se está reflejando en esta sobredemanda. La viabilidad de Pemex ya no está en entredicho. Así es, un hecho curioso. El señor Tillerson, el canciller, el secretario de Estado norteamericano, pues le entró a estas licitaciones. Exxon, bueno, no él en lo personal, claro, la empresa que él dirigió la empresa años, ¿no? que él presidió. ¿Él le apostó? Le apostó y ganó. Y ganó bien, digamos, no hubo ningún reclamo. Entonces es interesante, un alto funcionario que va a ser protagonista mañana, ahora, seguramente claro, allá en la reunión de Alemania, y este resultado de Pemex es señal de que me parece sí se han estado haciendo cambios adentro de Pemex, dándole viabilidad a la empresa. Enrique siempre ha sido muy optimista en esto y su punto de vista suele ser bastante más moderado. Para algunos que hemos pensado que Pemex ya no tenía futuro, hoy pues esta colocación nos desmiente por completo y dice que pues hay enormes expectativas, por lo menos allá afuera y en los mercados internacionales, de que la empresa tiene futuro, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Enrique, muy buenas noches. Gracias. Ernesto, muchas gracias. Leo, muchas gracias a usted por la gentileza de su atención. No se vaya. A continuación, la nota dura, el señor Risco, con un invitado importante donde seguirán hablando de esta crisis en Washington y en el círculo cercano al presidente Trump. Gracias. Buenas noches.